Hola, soy Paola. Hoy no vamos a debatir sobre ideologías, vamos a diseccionar una autopsia geopolítica. El caso de Venezuela ha dejado de ser una crisis local para convertirse en el epicentro de un cambio de paradigma global. Lo que estamos presenciando no es simplemente un conflicto diplomático, sino la evidencia física de una mutación en la doctrina de poder de Estados Unidos. Joseph Nye acuñó el término poder blando para definir la capacidad de influir mediante la atracción, la cultura y la legitimidad política. Sin embargo, al observar la última década de relaciones entre Washington y Caracas, ese concepto ha sido incinerado. Venezuela funciona hoy como un laboratorio experimental donde la hegemonía ha decidido probar qué sucede cuando se abandona la persuasión y se abraza, sin máscaras, la era de la coerción absoluta. No estamos ante un error de cálculo, sino ante el diseño deliberado de un nuevo orden, donde la fuerza bruta económica sustituye al consenso diplomático. Analicemos la cronología forense de esta escalada. La transición del poder blando al poder duro no fue abrupta, fue quirúrgica y escalonada. Todo comenzó en 2015 con una declaratoria de emergencia nacional que parecía burocrática, pero que sentó las bases jurídicas para la asfixia. Para 2017, la estrategia mutó. Ya no se sancionaba al narcotráfico, se atacaba la estructura financiera del Estado, bloqueando a PDVSA. Pero el verdadero giro hacia la guerra híbrida ocurrió en 2019. Aquí la lógica de la presión máxima se hizo explícita. Al transferir activos soberanos como Citgo a una facción política elegida unilateralmente, Washington cruzó el Rubicón. Ya no se trataba de castigar conductas, sino de desmantelar la capacidad económica de una nación para forzar un cambio de régimen. La contracción del 99% de los ingresos fiscales venezolanos no es un daño colateral, es el objetivo central, es la demostración real de que esto se ha convertido en un arma de destrucción masiva. Es tentador culpar a una sola administración, pero el análisis riguroso nos exige mirar más allá. La hipótesis de nuestra mesa de redacción es clara. Donald Trump no inventó el unilateralismo, pero funcionó como un acelerador de partículas histórico. Su mandato no creó la lógica de la imposición, pero le arrancó la máscara de la diplomacia. Trump aplicó lo que llamamos brutalidad discursiva. Decir en voz alta lo que la política exterior estadounidense solía ocultar tras eufemismos. Al declarar que no hay aliados permanentes, solo intereses, aceleró en 4 años un proceso de desgaste que habría tomado una década. Esta sinceridad descarnada expuso las costuras del sistema. La política hacia Venezuela, caracterizada por la asfixia y el reconocimiento de autoridades paralelas, demostró que para el nuevo Washington el derecho internacional es una herramienta desechable. Trump fue el síntoma ruidoso de una enfermedad silenciosa: la pérdida de la capacidad de convencer. Entremos en el terreno jurídico, donde las cicatrices del orden internacional son más visibles. El caso venezolano ha instaurado un precedente peligrosísimo: la operatividad de lo ilegal. Según la Carta de la ONU, la soberanía es inviolable y la injerencia en asuntos internos está prohibida. Sin embargo, la estrategia contra Caracas normalizó la violación de estos principios. El reconocimiento diplomático de un gobierno interino sin control territorial y la posterior transferencia de activos estatales no tienen sustento en el derecho internacional público. Son actos de guerra económica disfrazados de legalidad. Expertos independientes han calificado estas medidas coercitivas unilaterales como violaciones flagrantes de los derechos humanos y del derecho internacional. Al convertir el sistema financiero en un arma y secuestrar activos soberanos, se envió un mensaje al mundo: las reglas del juego liberal solo aplican cuando benefician al hegemón, cuando no, se reescriben a la fuerza. Toda acción genera reacción, y la geopolítica lo demuestra. El uso desmedido del poder duro ha desencadenado un realineamiento global apenas comprendido. Venezuela, acorralada, se volvió un punto clave para potencias que desafían la unipolaridad. China, Rusia y los BRICS responden como defensa ante sanciones y presiones unilaterales. Al ver cómo se pueden congelar reservas con un clic,
El sur global busca sistemas financieros alternativos y alianzas sólidas. La política de presión máxima fragmenta el orden internacional. Quienes antes orbitaban Washington ahora diversifican riesgos, acelerando un mundo multipolar donde Estados Unidos pierde influencia. Para cerrar este análisis, debemos volver a la metáfora inicial. Venezuela no es el problema en sí mismo, es el espejo donde se refleja un orden global en colapso. Lo que vemos en ese espejo es la imagen de un imperio en declive que, al perder su autoridad moral y su capacidad de seducción, el famoso poder blando, recurre a la fuerza bruta para mantener su posición. Pero un poder que ya no convence y solo presiona es un poder que tiene los días contados como líder indiscutible. La crisis venezolana nos ha enseñado que el orden liberal basado en reglas, ese que se construyó tras la Segunda Guerra Mundial, ha quedado herido de muerte por la mano de su propio arquitecto. El mundo que emerge de estas ruinas es más inestable, más cínico y mucho más peligroso. La lección final es dura pero necesaria. Cuando la legalidad se vuelve una opción y no una obligación, la única ley que queda vigente es la ley del más fuerte. No buscamos dar una sola verdad, solo invitarte a mirar desde otro ángulo. Si este episodio te hizo pensar, compártelo, porque mientras más personas entienden cómo funciona el poder, más difícil es seguir ignorándolo. Síguenos en Instagram y TikTok. ¿Cómo? Es desde otro ángulo. Nos vemos en el próximo capítulo y recordemos que la realidad no cambia, solo cambia el ángulo desde donde la miras.